Gracias. Gracias, Nancy. Y primero quiero decir, antes de comenzar, gracias, Guillermo, por ese mensaje tan hermoso. Sensacional fue el mensaje. Ahora, Guillermo habló de Pedro y de Juan. Bueno, él es Juan, yo soy Pedro, ¿viste? Como dice Pedro. Es hermoso saber que se puede escuchar el mensaje de Dios y qué importante es ser compañeros. Quiero decirles algo, que ha sido mi placer y mi gozo a través de estos años tener grandes compañeros en el ministerio. Y quiero decirle públicamente que hay muchos, pero quiero agradecer a Dios por Andrés, por Dan, por Norberto, por Willy, por tantas personas que están aquí, porque hemos trabajado como familia, juntos. Ha sido así y ha sido de corazón. Y sabe qué hermoso es servir a Dios en familia. Es algo que yo siempre digo, a los muchachos les gusta así, sensacional de estar así en familia. Mira, estaba pensando qué podía compartir con ustedes, líderes y servicio, y estaba pensando qué importante sería de ver el ejemplo máximo de servicio, pero vamos a verlo de una porción quizás un poco diferente para nosotros aquí. Es una parábola del Señor Jesús. A propósito, vos sabés que Él habló un tercio de todos sus mensajes en parábolas. La palabra parábola viene de dos palabras, paraballo, colocando algo, una cosa al lado de otra cosa, para que de la cosa desconocida puedes llegar a conocer la cosa que es conocida y conocida desconocida. Qué importante es. Pero él habló en un momento muy importante y quiso comunicar grandes verdades. Hay una parábola que es muy conocida entre tantas personas, la parábola del hijo pródigo. Quiero que observen conmigo en San Lucas capítulo 15 y vamos a ver algunos pocos versículos en esta mañana. San Lucas capítulo 15, y si pueden colocarlo ahí para nosotros. Vamos a comenzar la lectura en versículo 11 y dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre entre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos al Señor. Querido Señor, te pedimos que en estos pocos minutos tú nos ayudes a ver cómo es tu corazón, cómo es el servicio, cómo es el concepto divino de servicio. Háblanos pues, esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces vemos esta parábola y decimos, como dice aquí, un hombre tenía 2 hijos, pero realmente en esta historia no vemos 2, sino 3. La historia nos habla de 3 hijos, podemos ver por favor muchachos en las pantallas, 3 hijos. Primero, el hijo mayor, sabemos de él. Después, el hijo menor. Y después, el hijo eterno de Dios. Quiero decirles algo, que detrás de cada historia hay otra historia. Deben entender que aquí en el centro de todo es el corazón del Señor Jesucristo. A propósito, Él contó esta historia. La verdad es que cuando uno comienza a ver en el capítulo 15, ¿qué pasó? Pues los pecadores y los publicanos llegaron a Él, querían escucharle, más que pasó los sacerdotes, fariseos, ellos dijeron que no, murmuraban. Y ellos dijeron una gran verdad: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Cristo comenzó a contar esta historia. A propósito, no te cuesta mucho contar una historia, pero Cristo, para contar esta historia, le iba a costar la vida, porque Él iba a revelar su propio corazón. Lo que quiero hacer en esta mañana con ustedes, para poder ver realmente cómo es el concepto claro de servicio, queremos hacer algunas comparaciones y contrastes. Comparaciones y contrastes entre el hijo pródigo y el hijo perfecto de Dios. Por ahí uno dice, pero comparaciones entre el hijo pródigo y el hijo perfecto, nunca puede haber, pero van a ver que hay. Y a través de estas comparaciones y contrastes, van a observar que Dios tiene un mensaje para nosotros. ¿Cómo vemos las comparaciones y contrastes? Pues aquí vamos a ver cómo es justamente los conceptos divinos de servicio. En primer lugar, el poder de servicio. ¿Qué nos hace servir? ¿Cuál es el gran poder de servicio? Si una persona podría decir, ¿qué nos motiva más para servir? Vamos a ver aquí el hijo pródigo y el hijo perfecto. ¿Listos? En primer lugar, en este poder de servicio, ambos fueron amados por su padre. ¡Qué bárbaro! Ambos fueron amados por su padre. Ahora, el hijo pródigo no entendió. La verdad es que no agarró el concepto. Quizás él podría preguntar así: ¿cuándo fui amado por mi padre? Vamos a ver. Él fue amado por el padre cuando estaba en su casa, cuando se fue de la casa y cuando regresó a la casa. Qué bárbaro. Cuando estaba en la casa, cuando se fue de la casa, cuando regresó a la casa. Miren aquí.
No hay nada que pueda impedir el amor de Dios llegar a tu vida. ¿Vos pensás que Él no te ama? ¿Vos pensás que en un momento no está amándote? No, está cerrado, porque uno de los atributos de Dios es amor. Dios es amor. Y el Padre amaba a su Hijo cuando estaba en casa, cuando se fue de la casa y cuando regresó a la casa. En todo momento le amó. El problema es que no entendió. No entendió. Hasta cuando él mismo se fue de casa. Lamentablemente a veces no entendemos el amor de Dios cuando todo va bien, ¿no? Pero cuando ese hijo pródigo se fue de la casa, él mismo llegó a entender algo del amor del Padre. A propósito, el Hijo perfecto de Dios. ¿Sabes cuándo vemos el mayor momento que podemos llegar a entender de ese amor? Cuando Cristo se fue de su casa y vino a este mundo. Ahí sobre el escenario humano, llegamos a abrazar y ver ese gran amor. Pero quiero que entiendan otra cosa, que es algo que me impacta, algo que me deja realmente tocado. Uno puede decir así: ¿cómo le amó? ¿Cómo es que le amó? Es algo como, quizás es algo como, quizás puede decir uno, es una contradicción. No, le amó cuando le permitió irse de casa. Le amó cuando le permitió irse de casa. El padre podía haberle obligado a quedarse en esa casa, pero no lo hizo. Sin embargo, él le dejó ir. ¿Por qué? Debes entender algo muy importante aquí. Y vas a entender y vas a abrazar algo más en cuanto a esta gran salvación que tenemos. ¿Por qué? Porque el Padre tuvo un gran propósito que también tiene para ti y para mí. ¿Sabe qué? Le dejó tomar su propia decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quería tener el amor de un robot o un títere. Eso me llega al alma. Hay tantas personas que discuten hoy en cuanto a lo que es la salvación, la parte de Dios, la parte de hombre. Pero quiero decirte que el soberano Dios permitió al hombre entrar en un momento porque Él no quiso tener el amor de un robot o un títere. Pero fue el amor del Padre que le hizo regresar a casa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mi querido, escúcheme. Por ahí has sido también un hijo pródigo. Y has visto las cosas duras de ese país lejano. Pero el amor del Padre que te permitió, ese amor del Padre que te va a traer de vuelta a esa casa, me impacta en una forma impresionante. Ambos fueron amados por su Padre. Sí, ¿cómo es y cuál es el concepto de tu cuadro del amor de Dios? Si yo te pregunto en esta mañana de escribir algunas palabras en cuanto al amor de Dios y el Calvario, ¿qué vas a decir? Claro, es un lado de ese amor, es un lado. Muchas veces vamos a decir, justamente citando Juan 3:16, que es el texto más conocido en el mundo entero, vamos a decir su amor hacia nosotros. Pero nunca vas a entender ese amor
hacia ti hasta que llegues a ver el otro lado de la moneda. El otro lado de esa moneda es así. Fíjense conmigo en Juan 3:35. Claro, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hay que ver el amor del Padre al Hijo. Mi querido, ese amor de Dios hacia ti, ese amor de Dios hacia mí, ese amor de Dios que mueve el mundo entero, tiene que entender que fue un amor tan profundo del Padre al Hijo. Qué bárbaro, ¿eh? Vemos ese cuadro también un poco en el sentido humano, en Génesis 22. ¿Se acuerdan de esa porción cuando Abraham fue para sacrificar a su hijo Isaac? No fue ahí con frialdad. Latía su corazón porque el texto bíblico dice que Dios sabía tan profundamente cómo es y cómo era ese amor que Abraham tenía a su hijo, a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Y el texto hebreo está hablando de un amor profundo, un amor ancho, un amor que abraza todo. Llevarle ahí en sacrificio. El Padre colocando a su hijo en esa cruz, estaba amándole profundamente. Qué bárbaro. Pero sigamos. El hijo dijo, el pródigo dijo al padre, era como el pródigo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto le correspondía? ¿Cuánto era? Bueno, en el tiempo aquello, según las leyes de herencia, el hijo mayor le correspondía 2/3 y el hijo menor 1/3. Pero observen, Cristo no tenía 2/3, 1/3, tenía todo. Ese amor de Dios hacia su hijo, le entregó todo en sus manos. Qué bárbaro. Ambos fueron amados por su Padre. El Hijo perfecto, Jesús dijo así: el Padre me ha amado tanto que me ha dado todo. Así lo vemos en Juan también 5:20. Escuchen las palabras de Dios. Porque el Padre ama al Hijo, qué bárbaro, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que estas le mostrará, de todo modo que vosotros os maravilléis. Que el Padre amaba al Hijo tanto, el Padre ama al Hijo tanto, que le muestra todas las cosas. El Hijo pródigo no tuvo tiempo ni para ver todas las cosas de su Padre. Pero ese amor del Padre a su Hijo le entregó todas las cosas, le mostró todas las cosas. ¿Y el pródigo? No, el pródigo no podía compartir nada con nadie porque su amor era un amor egoísta, totalmente egoísta. Él amaba a sí mismo. ¿Cómo fue el amor de Dios para con su Hijo perfecto? Quiero que entiendan esto. El Hijo unigénito de Dios recibió ese amor del Padre. Y el Padre le amaba tanto, tres cosas, observen. Que dice que ha puesto todas las cosas en su mano. Número 2, que le ha mostrado todas las cosas. Número 3,
que le permitió compartir ese gran amor. Juan 17:33 dice así, Cristo en su gran oración, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Paren aquí. Escuchamos a Guillermo hablar de ser compañeros. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que cuando no cumplimos con ese mandato, estamos dando un cuadro muy equivocado del amor del Padre a su Hijo, del Hijo a su Padre. Qué bárbaro, ¿eh? Ambos fueron amados por su Padre. Qué motivación. Hay dos conceptos maravillosos, tan maravillosos, mi querido, de ese gran concepto de que ambos fueron amados por su Padre. Uno que no apreció ese amor, otro que conoció ese amor, otro que abrazó ese amor. Pero hay dos conceptos maravillosos que llegan a nosotros, que es la gran motivación al servicio, que me escapan mi propia capacidad de comprender. ¿Cuáles son? Observen. Que el Padre me ha amado a mí como Él ama a su Hijo. Qué bárbaro. Que el Padre me ha amado a mí como ama a su Hijo. Mírenme. Jamás conocía humanamente el amor de un padre. Mi padre vivió y murió borracho. No sabía lo que era un abrazo de un padre, el afecto. Pero ¿sabe lo que dice eso? ¿Sabe lo que está diciendo? Que el Padre me ha amado a mí tal como Él ama a su propio Hijo. ¡Qué bárbaro! Y número dos, el Señor Jesús dice, yo te he amado a ti tal como yo amo a mi Padre. Entonces el Padre me ama a mí tal como Él ama a su Hijo, y el Hijo me ama a mí tal como Él ama a su Padre. ¡Qué gran amor! Tremendo, ¿no? Ambos fueron amados por su Padre. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver con el servicio? Me encantan las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, pero solamente la primera parte. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe lo que está diciendo él? El amor de Cristo. En todo lo que estamos viviendo, en todos los problemas, en todas las luchas, en todos los desafíos, es el amor de Cristo que es la tremenda motivación. Yo sé que tanto como el Padre ama a su Hijo, me ama a mí, tanto como el Hijo ama a su Padre, me ama a mí. El problema es este. El pródigo, por mucho tiempo, no entendió ese amor. Por ese motivo, vivió su vida buscando sus propios placeres, buscando saciarse de las cosas de este mundo. Me encanta lo que dijo Jack Wilson años atrás. Era el tiempo de los hippies, muy rechazados. Pero él dijo así, cada vez que ves un muchacho así, tenés que ver un cartel en su
que dice: yo necesito a Jesús. Jesús me ama. ¿Y tú? Mira las fechas. El 21 de abril, un 21 de abril, un gran hombre, Moody, llegó a Cristo. Un 22 de abril de otro año, un gran hombre entró en este mundo. Su nombre es Jack Wilson. El 17 de abril de otro año, Jack Wilson fue a la presencia de Dios. Ese día, cuando él fue a la presencia de Dios, me llamaron para compartir una conversación telefónica que iba por todas las redes radiales en Estados Unidos, hablando de la vida de Jack Wilson. Estaba yo, estaba dos de los hijos de Jack, estaba Ari y estaba un muchacho que se llama Tom Maharis. Cada persona iba compartiendo. Después yo escuché una voz que se quebraba y decía así: la única cosa que yo sé es que Él recibió a los pecadores. Comenzó así la parábola, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Ambos fueron amados por su Padre. Y chicas y muchachos, quiero decirles que es así hasta el día de hoy. Pero hay una generación que no conoce ese amor. Y ustedes van a ser puentes de amor llegando a su vida, para que ellos entiendan, para que ellos abracen ese amor. Ambos fueron amados por su Padre. En segundo lugar, no solamente el poder del servicio, sino los pasos del servicio. Ambos dejaron su casa. Muy diferente, ¿no? Pero ambos dejaron su casa. La motivación del pródigo fue la de tener su propia libertad y buscar su propia, observen, identidad. Es así en el día de hoy, ¿no? Escúcheme. Si vas hablando a gente de tu generación como cualquier otra generación, dice: ¿qué buscas, viejo? No, yo quiero libertad. Yo quiero tener mi identidad. Ese fue el pródigo cuando él se fue de casa. Pero, mi querido, cuando Jesús dejó su casa, quiero que observen, cuando el Hijo Eterno dejó su casa, era para darnos a nosotros libertad, identidad. Amén. Libertad, libertad, oh, qué bueno. Él dejó su casa para darnos libertad, identidad. Y nadie va a tener identidad si no conoce a aquel que vino para cortar las cadenas de esclavitud y darnos esa identidad. Uno de los gozos de mi vida ha sido por muchos años de ver chicas y muchachos, ahora hombres y mujeres, ser libertadas y tener una identidad que nunca tuvieron. Qué bárbaro esa identidad. Ambos dejaron su casa. El pródigo salió buscando libertad. ¿Qué le pasó? Terminó con esclavitud. Salió buscando gozo y terminó con tristeza. Quería vivir, pero estaba por morir. Quería encontrarse a sí mismo, pero terminó ¿con qué? Con perdición.
Qué triste. Qué triste. Jesús dejó su casa para ir a una provincia muy lejana, con el fin de buscar, salvar y llevar a su casa gente con él. ¡Qué bárbaro! Vamos, muchacho, vamos a mi casa. Llegué a esta provincia lejana. Llegué porque quiero llevar gente a mi casa. ¡Qué bárbaro! Ambos dejaron su casa. ¿Cómo era la casa que Jesús dejó? Hay un himno que siempre me gustó. Si estoy en la cena, vas a ver que es un himno que voy a pedir, si pide uno. Y las estrofas, una estrofa dice así: no sé decir por qué el Señor de gloria amara así a los hijos de Adán, o cuál pastor buscara a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Mas esto sé, que nació de María, yaciendo en un pesebre en Betlehem, y en Nazaret vivió, creció y trabajó, y al Salvador del mundo aquí podemos ver. Amén. Amén. Mi querido, yo de chico tuve que salir de casa por un padre borracho. Salí en un campo. Tuve que irme. Un santo varón de Dios, un hombre de Dios que impactó mi vida, me buscó. Tenía una valija, me dejó en un motel, a solos ahí, en ese motel. Yo decía: Dios, un día yo quiero una casa. Dios, un día yo quiero tener una casa tan linda que puedo llevar a muchos amigos, porque no podía llevar a nadie a mi casa. Por ahí llevaba un amigo a mi casa y mi padre salió borracho, desnudo, blasfemando. No podía hacerlo. Pero ¿sabe qué? Estaba el hijo perfecto que dejó su casa y dijo: José, tengo una casa para vos donde puedes llevar a todos tus amigos. ¡Aleluya! Aleluya. Ambos dejaron su casa. Pero Cristo no solo descendió al cielo, a la tierra, sino también al sepulcro. Y cuando observen, este me encanta, no lo pierdan. Cuando le extendieron las manos con una, Él tocó hasta Adán, y con la otra Él tocó hasta el último que va a creer. Amén. Esa es la expansión del amor de Dios. Él dejó su casa. Así, el pródigo sufrió cuando dejó la casa. Sufrió en una provincia apartada por sus propios pecados. Mas Cristo, por mis pecados. Lo siento, Jesús, que te hice salir de casa. Pero gracias, Jesús, porque ahora yo puedo ir a tu casa. Ahora puedo ir a tu casa. Ambos fueron amados por su Padre. El poder del servicio. Ambos dejaron su casa, los pasos del servicio. Y ahora el precio del servicio. Ambos gastaron todo. ¡Qué bárbaro! Ambos gastaron todo. Pensalo, mi querido. El pródigo para su mal, pero Jesús para nuestro bien. Pero ambos gastaron todo.
Hay una porción en Filipenses, una porción que los teólogos discuten, pero es algo más allá para declarar, no para discutir. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma morfe, es decir, la forma misma de Dios, no estimó el ser no subestimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo. Los teólogos hablan de eso, de kenosis, que se vació. ¿De qué se vació? De sus atributos, no. De su gloria tampoco. Que fue de sus derechos. Él tenía derecho del mundo entero, si no gastó todo. Por ti, por mí. Qué bárbaro, ¿no? Lucas 9:58 dice así: Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El pródigo no tenía dónde por su pecado, pero él malgastó todo. Cristo gastó todo y no tenía dónde recostar su cabeza, para que tú y yo tengamos un lugar para recostar nuestra cabeza. Aleluya. El pródigo malgastó sus bienes en el pecado. El Hijo Eterno gastó todo en gracia. Lucas 14:33 dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mírenme aquí. Hay un precio de servicio. ¿Sabe lo que es? Todo. ¿Sabe lo que es? Todo. Y cuando es todo, no tenés problema. No te pueden robar, no pueden hacer nada porque es todo. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar para ganar tu generación a Cristo? ¿Cuánto? Puedo decirles, ustedes están en una propiedad hermosa. Dios ha bendijo en una forma sensacional. Pero les puedo decir que las primeras personas que comenzaron aquí, son los líderes de aquí, no tuvieron nada. Nada. Pero tuvieron todo. Porque ellos entendieron que un Dios justo les iba a dar todo en esta vida y en la vida eterna. Amén. ¿Cuánto? El precio de servicio. Ambos gastaron todo. La posición de servicio. Ambos eran siervos. El pródigo llegó a ser esclavo por su pecado. El Hijo Eterno se hizo siervo para librarnos de nuestros propios pecados, nuestra propia esclavitud. Me encanta lo que dice Juan en su Evangelio, capítulo 8, versículo 34 a 36. De cierto os digo, dice Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame. Posición de un siervo. El pródigo era un esclavo de su pecado. Cristo se hizo siervo para librarnos de la esclavitud.
Romanos 6, 16 al 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Hay algunos, los directores, un esclavo de los potros, de las apuestas. Otro esclavo de drogas, de tiempo. Pero fueron libertados y han dado sus vidas para libertar a la juventud de la esclavitud. Y ellos entienden. Y sus santos padres oraron para que esos pródigos llegaran a casa, y los días cuando llegaron a casa, esos abrazos con sus padres eran como un abrazo que vemos aquí, gloria a Dios, pero hay un abrazo que espera a todo el mundo, es el abrazo del Padre que dice, bienvenido a casa. Marcos 10:45 nos dice claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida al rescate por muchos. Cristo vino para ser siervo. ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Estás esperando para que te sirven? Ambos eran siervos. Me encanta esa porción en Juan 13, ¿no? Cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Se hizo siervo. Se agachó para lavar los pies sucios de sus discípulos. ¿Serás capaz vos de ponerte a los pies de un pibe que se ha ensuciado con el pecado? Y con el lavamiento de la palabra de Dios por el Espíritu de Dios lavar sus pies. Ese es un siervo. Ese es un siervo. La posición de un siervo. Terminamos así, el placer del servicio. Ambos fueron recibidos en casa. Gloria a Dios. Qué recepción del pródigo. Qué recepción del hijo. Sabemos del pródigo, ¿no? Y el hijo, Hebreos 1:3 dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bienvenido, hijo. Bienvenido, hijo. Bien hecho, hijo. Uno fue recibido en casa porque había hecho bien. Otro fue recibido en casa después de haber hecho mal. Pero por la gracia de Dios, ambos fueron recibidos en casa. Qué importante es eso. Fíjense en la casa que tenía. Tenía el abrazo del Padre, la alegría de los huéspedes, el abrigo, el calzado de honor, el anillo de autoridad y el aliento del rey y alimentación del rey. Mateo 25:21 dice así, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La recepción en casa. Termino con una antigua historia.
Años atrás había una pareja que había gastado su vida. Claro, fueron amados por su padre, pero dejaron su casa para ir a África. Allí ellos gastaron todo. Se hicieron siervos de los africanos. Ya con 85 años, con una salud quebrada, estaban por regresar a su tierra natal. En esos tiempos no había aviones. Llegaron en una nave a vapor. Iban a llegar a la ciudad de Nueva York. Llegando ahí, entrando a esa bahía, pasando por la Estatua de Libertad, podían ver ya el puerto. Podían ver que había música, que había carteles, y la única cosa que podía ver en el cartel era bienvenido a casa. Estaban afuera y la anciana dijo: qué alegría, qué bien están aquí. Pero cuando llegaron más cerca, podían ver que decía: bienvenido a casa, señor presidente. Porque el presidente había estado en una excursión de placer y estaba llegando. La anciana estaba muy triste y dijo así, a pensar, que hemos gastado todo y no hay nadie para nosotros. Y él fue en un viaje de placer y hay una banda, hay música, hay carteles, hay banderas y todos están diciendo bienvenido a casa. Y su marido le abrazó, le dijo así: pero querida, todavía no hemos llegado a casa y un día vamos a llegar. El pródigo, el hijo perfecto, nos enseña grandes pasos y grandes lecciones, grandes conceptos en cuanto al servicio. El concepto de amor, sos amado por el Padre. El concepto de que si vas a servir tenés que dejar la casa. El concepto es que realmente si vas a dejar la casa tenés que gastar todo. Y el concepto que si vas a gastar todo, tu posición no es de capo, es de siervo. Porque un día vas a regresar a casa. Y el Señor Jesús, en las orillas del cielo, está ahí para decir: bien hecho, buen siervo, fiel. Señor, gracias porque tienes tanto para enseñarnos. Queremos aprender. Oh Señor, nos humilla, nos toca profundamente tu amor. Haznos entender que cada generación tiene la obligación de alcanzar su generación con el Evangelio de Cristo. Para hacerlo tenemos que ser siervos y tenemos que aprender y cumplir lo que hemos visto en el siervo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.